Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar de la enfermedad de Paget. Esta enfermedad fue descubierta por Sir James Paget, quien fue un cirujano en Londres, Inglaterra, en los años 1800. Paget descubrió la enfermedad en el año 1877, pues tenía un paciente que había iniciado con deformidades óseas progresivas desde el año 1856. El cráneo se le había agrandado y el casco de la guardia de caballería a la que el enfermo pertenecía ya no le quedaba. Además, el paciente sufría de curvatura anterior de la columna y deformidad arqueada de las piernas que le daba una postura simiesca. Al momento de realizar la necropsia, los huesos eran tan blandos que se pudieron cortar con una navaja. A esta enfermedad se le denominó como enfermedad ósea de Paget o bien osteitis deformante, la cual es una inflamación del hueso que tiene como consecuencia la deformación del mismo. Este es un desorden esquelético crónico progresivo que puede involucrar un solo hueso o bien múltiples huesos. Las lesiones óseas se caracterizan por presentar incremento en la resorción ósea osteoclástica e incremento desorganizado en la formación del hueso. Esta enfermedad ocupa el segundo lugar en frecuencia de presentación de las enfermedades del metabolismo óseo después de la osteoporosis. Afecta entre el 1 y 4% de adultos mayores de 55 años de edad, aunque en muchos casos se presenta en los 40. Aunque no se conoce qué es lo que origina la enfermedad, podría asociarse con algunos virus como el sarampión o la rubéola. También se encuentra relación con el factor genético debido a encontrarse presente en miembros de la misma familia. La enfermedad no suele provocar síntomas y suele ser diagnosticada mediante análisis de sangre rutinarios debido a un alto nivel de fosfatasa alcalina o bien radiografías solicitadas por otros motivos. No obstante, si los síntomas llegaran a presentarse, serán los siguientes. Uno de los síntomas sería la deformidad. En esta imagen observamos un intenso curvamiento de la tibia derecha. Otro de los síntomas es la fragilidad ósea, lo que desemboca en un aumento a riesgo de fracturas, así como también dolor óseo y temperatura elevada en las zonas afectadas. El esqueleto axial es el que se afecta con más frecuencia, teniendo la pelvis con un 70%, el fémur con un 55%, la columna con un 53%, el cráneo con un 42% y la tibia en 32%. Cuando se sospecha de la existencia de esta enfermedad puede confirmarse a través de una gammagrafía ósea, la cual detecta el grado de elevación de la fosfatasa alcalina en pacientes con esta enfermedad. O bien se realiza una radiografía en la zona afectada. Enfermedad de Paget. La enfermedad de Paget, cuya causa es desconocida, origina deformaciones óseas progresivas, en ocasiones dolorosas, principalmente de manera focal en cráneo, columna vertebral, fémur y tibia. Esta enfermedad cursa con aumento en la resorción ósea y el flujo sanguíneo del sitio afectado. Cuando la enfermedad de Paget deforma la pelvis, en la articulación de la cadera puede desarrollarse artritis grave. En los huesos afectados ocurren fracturas por esfuerzo, sobre todo en la parte No proximal del todos los fémur. pacientes con la enfermedad de Paget necesitan tratamiento. Los que solo presenten analíticas de sangre con anomalías leves o directamente no presenten signos de la afección, es posible que no necesiten ser tratados. Suele tratarse cuando existe un notable empeoramiento óseo, cuando hay deformidades óseas y cuando los pacientes experimentan muchísimo dolor. El tratamiento se utiliza con el fin de acabar con el dolor a corto plazo y no permitir que la enfermedad siga desarrollándose. Una de las recomendaciones es evitar el sobrepeso en la persona, así como utilizar el calor para disminuir el dolor en los huesos.
Se encuentran dos tipos de fármacos que pueden ser recomendados por el especialista reumatólogo. En estos casos serían los analgésicos y los antirresortivos. Se puede realizar una cirugía en el caso de en que se desemboque en una artrosis, la cual provoca dolor, inflamación e impide que se puedan realizar con normalidad los movimientos cotidianos, como cerrar la mano, subir las escaleras o caminar. Las complicaciones neurológicas aparecen debido a un crecimiento en el hueso afectado y puede dañar a las estructuras neurológicas, lo que provoca déficit auditivo, degeneración retiniana moteada, la impresión basilar, la hidrocefalia, la mielopatía y la estenosis espinal. Las complicaciones cardiovasculares se producen cuando algunas partes del organismo son privadas de circulación sanguínea debido a un aumento del flujo sanguíneo hacia el hueso pagético. Esto puede dar lugar a mareos, vértigos y debilidad. El pronóstico para las personas diagnosticadas con la enfermedad de Paget es generalmente bueno, especialmente si el tratamiento se administra antes de que ocurran cambios graves en los huesos afectados. El tratamiento puede disminuir los síntomas, pero no es una cura para la enfermedad. El sarcoma osteogénico es un tipo de cáncer de hueso, ya que es una complicación muy poco frecuente que le sucede al menos al 1% de los pacientes con la enfermedad de Paget.